Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, a esta preciosa escuela dominical. Bueno, el tema que esta mañana traigo aparece en pantalla. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios recibida? Traigo dos objetivos y el primer objetivo es tan hábil, léalo fuerte. 1, 2 y 3. La importancia de no solo oír, sino escuchar y poner en práctica la palabra recibida de parte de nuestro Dios para nuestro presente y nuestro futuro. El segundo objetivo, recordar la palabra dada, estudiándola, repasándola. ¿En dónde? En la casa, en el camino, en el trabajo, con quienes nos rodean y usando los medios que hoy tenemos a nuestro alcance. El bosquejo de hoy lo he trazado en 3 puntos. El primer punto es: la palabra de Dios se debe recordar y meditar. Y ahorita vamos a leer Salmo 119, aunque ya lo leímos, pero es importante porque nosotros como adultos mayores, como jóvenes, como personas adultas y aún niños, hoy en día retener la palabra es muy difícil. Y es importante que Dios no solo nos da palabra para oírla, sino para guardarla, para practicarla, meditarla y, como les enseñé un jueves, para transmitirla, para no quedarnos callados. Usted se imagina donde Moisés no nos hubiera revelado el Génesis, donde no nos hubiera revelado el Éxodo, donde no nos hubiera contado, ¿cómo estaríamos nosotros? Pero Dios es fiel, Dios nos ama, que Él da su palabra no solo para el tiempo de Moisés, no solo para el tiempo de David, no solo para el tiempo de Hitler, no solo para el tiempo de Trump, para nuestro tiempo y para los que van a venir después, van a tener la palabra de Dios. El segundo punto, la palabra se debe recordar y transmitir. Es lo que Dios le dice a Moisés. Van a venir cosas difíciles, pero si ustedes tienen presente la palabra, ustedes van a ser vencedores. No importa las aflicciones. Y el tercer punto, la palabra se debe obedecer con valentía. El Señor le dice a Josué: ¡Ey, esfuérzate! ¡Sé valiente! Y por eso les digo esta mañana, hay que esforzarnos. ¿Sabe? Usted se esfuerza para ir por su trabajo. ¿O no es así? Usted llega y se sienta allá en la silla. Bueno, hay que empacar todo esto, pero hoy no hay afán. ¿Usted hace eso? Usted tiene que hacer un esfuerzo ya en su trabajo. Entonces la palabra que se nos da no es solo para oírla, sino para guardarla, practicarla, meditarla, pero también transmitirla. Transmitirla. Hemos de encontrar que las 3 porciones muestran un mismo hilo y es la palabra. Pero también hay que tener claro que la palabra transforma y vive en nosotros cuando se atesora. Por eso cuando usted lee el Salmo 119 encuentra que para el escritor la palabra es lo más valioso. Es lo más valioso. Para el salmista la palabra de Dios vale. Mira a la persona que está a su lado y dígale: no se duerma. La palabra de Dios debe ser su máximo tesoro. ¿Cuál es el primer punto? La palabra de Dios se debe recordar y meditar. Como estoy en el primer punto, vamos a estar leyendo la Reina Valera del 60. Bien, vamos al 50, despacio. Vamos al 51. Vamos al 52. $53. Vamos al 54. Vamos al 55.
56, 57. Si ustedes se han fijado, he hecho un contraste con varios colores, ¿cierto? Resaltando la palabra, el momento, pero también resaltando la situación. Vamos ahora a leer la Nueva Traducción Viviente. Empezamos con el 49. $50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Hemos contextualizado dos versiones, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Voy a entrar al primer punto. La palabra de Dios se debe recordar y meditar. Punto A, recordar. No puedo vivir la palabra si primero no la recuerdo y la medito. Es imposible. Muy imposible. Y si el Señor viene dándonos palabra, es necesario recordarla. Porque como seres humanos nos pasa que alguien venga, ¿usted fue a la iglesia? Sí, yo no pude ir por esto. ¿De qué hablaron? Uy, pero estuvo tan buena, el pastor se tiró al piso y mejor dicho y se paró, pero lo tengo aquí, lo tengo aquí. ¿Se acordó de la palabra? No, es que la palabra no es prioridad. Pero eso sí, ¿usted recuerda el gol del Bucaramanga? Ah, eso entró por ahí, un golazo. Dios mío, Dios bendiga a ese jugador, ¿cierto? No dicen amén. ¿Recuerda la selección Colombia? Sí, la recuerda. ¿Recuerda que vino un familiar? Sí. ¿Aún recuerda a esa persona que le gustó? La recuerda. Aún recuerda el almuerzo más rico en mi vida ha sido tal, tal y pascual. ¿Por qué no recordar la palabra de Dios? Y entonces aquí nace un interrogante. ¿Por qué se nos dificulta recordar la palabra? Porque sencillamente solo la abrimos los domingos. Porque sencillamente la Biblia es un amuleto para muchos cristianos. Y el amuleto de la Biblia no funciona así. El amuleto de la Biblia funciona viviéndola, practicándola y recordándola. Y me perdonan la palabra amuleto, porque aún mucho cristiano tiene la palabra como un amuleto. Y eso es triste. Yo personalmente cuando estudio la palabra aún le hago preguntas a mi esposa. Aún a veces cuando estudio con los de audiovisuales, me gusta que contextualicemos y vayamos a la palabra. Quiero empezar con el versículo 49 y voy a tener presente las dos versiones. En la Reina Valera se nos está diciendo, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. ¿Quién está diciendo esto y a quién se lo está diciendo? El salmista del Señor. ¿Todos están de acuerdo o hay alguien que trae una contraposición? Y es ahí como personas que necesitamos estudiar la palabra. La nueva traducción dice, recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Contextualicemos algo. Aquí se nos habla del verbo acuérdate. Y se lo está diciendo, pongan atención, él se lo dice tanto a Dios, pero él se lo dice tanto a él mismo. Yo no puedo perder la esperanza, yo no puedo perder la confianza. Dios es fiel, Dios va a cumplir, Dios va a estar conmigo, pero yo voy a ser fiel. Y es aquí donde debemos que entrar a contextualizar la palabra. El salmista le está diciendo a Dios, Señor, acuérdate de la palabra dada a mí, tu siervo, en la cual sigo esperando, en la cual aquí estoy, pero yo como persona que estoy esperando también debo que recordar que si no tengo la palabra, ¿en qué voy a esperar?
¿En qué voy a esperar? ¿En quién voy a esperar? La Biblia es clara en decir que el Dios que yo adoro es el Dios que hizo el cielo y la tierra y que me hizo a mí y que está pendiente de mí. Pero si yo no recuerdo la palabra, todas las aflicciones que van a venir me van a tumbar, me van a acabar. Y por eso yo debo recordar la palabra. Es necesario recordarla para mi vida, recordarla para mi familia, recordarla para mis compañeros de ministerio, recordarla para mi trabajo. Ahora el 50. Dese cuenta cómo el salmista amaba tanto la palabra como seres humanos. Gracias, Ido. Antes que pase al 50, mire, en nuestro contexto debiera decir, Señor, ayúdame a recordar la palabra que tú me has dado. Pero ¿por qué el salmista tiene autoridad para decir, acuérdate de la palabra a tu siervo? Porque sencillamente la palabra de Dios en su promesa siempre estaba presente en su mente y esperaba la esperanza de que ella se cumpliera en un momento dado. Ajá, muy bien, pastor. Quiero pasar al versículo 50. Y es interesante la situación emocional y motivacional que nos expresa el escritor. ¿Algún momento usted ha pasado por un momento de tristeza, por algún momento de aflicción, de dificultades? Y vea lo que él dice. Ella es mi consuelo. Ahí no está hablando de la vecina que se llama Consuelo ni nada parecido. De una vez les hago el contexto y se lo aclaro. Tampoco ese ella se refiere a una mujer. No, se refiere a quién? A la palabra de Dios. Ella es mi consuelo porque yo estoy esperando en la promesa que mi papá, mi padre me dio. Yo creo que para mucho trabajador, iniciamos un mes, faltan 31 días para que me pague. Y largo. Pero resulta y pasa que le pagan y no duró ni una horita el sueldo, ya se fue. Ya está todo. Y otra vez vuelvo a esperar, ¿cuánto? 30 días. Y cuando llega febrero y es bisiesto, 29 días. Y el salmista está diciendo, ella es mi consuelo en mi aflicción. Y hay muchas circunstancias de aflicción. Una enfermedad, cuando es larga, tremendo. Una deuda, cuando usted no tiene para pagar, es una aflicción. Un problema emocional, la depresión. Hay muchas circunstancias que se vuelven, ¿qué? Aflicciones. Pero el salmista está diciendo, ella es mi consuelo. Y aún lo completa con el siguiente párrafo, porque tu dicho me ha vivificado. Bien, pastor, ¿puede seguir? Bien, el término que complementa el 49, ella es mi consuelo, está hablando que la palabra le da de fortaleza y esperanza en aquellos momentos donde el dolor, donde la tristeza o la aflicción le agobiaba, porque cada vez, la segunda parte, porque tu dicho me ha vivificado, porque cada vez que ella se cumplía, él recibía vida, era vivificado, renovado, gloria a Dios. Quiero pasar a la nueva traducción viviente. Dice, tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. El salmista dijo, él es el que sana todas mis dolencias. Tu promesa, recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Y el 50, tu promesa renueva, tu palabra que está ahí, tu palabra puede pasar el tiempo, puede pasar lo que sea. Tu palabra. ¿Sí recuerdan la canción? Sí, hay muchas que dicen tu palabra, pero no sabemos cuál. ¿Qué se lleva la desesperanza? Si hay uno. Claro que sí. Tu promesa renueva mis fuerzas. A mí me gusta mucho leer la palabra y hay dos porciones hermosas. Él aumentará mis fuerzas como búfalo. No dice como la del toro. No dice como la del caballo. Como la del búfalo. Y aunque esta anécdota ya la he contado muchas veces, ustedes sí saben que cuando un búfalo no puede con una carga, ¿qué es lo que hace el búfalo? Muy bien. Se arrodilla o se encorva.
e increíblemente sale del fango. E increíblemente la carga que tiene no le queda grande. Y es por eso cuando usted se mete en la palabra de Dios, y él aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Y el escritor conocía al animal, pero él fue inspirado por el Espíritu Santo para llevar eso que está en el Salmo. Pero también Isaías dice, y Dios es el mejor matemático, aunque para nosotros la matemática tiene lógica, Dios es el creador de las matemáticas. Dice el salmista, el escritor Isaías, que aunque no tenga fuerzas, ¿qué va a hacer él? Él va a multiplicar. Cuando usted se sienta cansado, débil, acabado, desmayado. Y por eso él dice, tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. ¿Usted podría decir eso? Muchas veces nuestras dificultades, ¿en qué nos refugiamos? ¿En qué nos refugiamos? ¿O en quién nos refugiamos? Y la palabra está diciendo que ella es la que tiene que ser mi consuelo en todas las dificultades. Pero muchas veces como humanos, nuestras emociones negativas se vuelven nuestro consuelo para mal. Se nos vienen pensamientos malos. Esto no puede, esto nada. Y nos bloqueamos. Y por eso es necesario tener presente esta promesa. Esa parte, el salmista expresa algo personal, como usted y yo lo hemos vivido. ¿Cuántas veces usted se ha quedado sin fuerzas? ¿Cuántas veces usted no se ha cansado de una situación? Pero qué bueno decir, Señor, yo confío en tu palabra. Yo le aseguro que el día de mañana, si a usted le dicen no hay más trabajo, usted se va a preocupar humanamente y no va a ir a la promesa. Aún si el médico le dice, necesito que te haga estos exámenes porque me preocupa, pero doctor, ¿qué pasa conmigo? Haz este examen. No, doctor, yo estoy bien. ¿Sabes? Tú puedes estar bien. Luchi lo decía. Ella estaba bien, pero algo pasó. Tú no sabes cómo está tu cuerpo ahorita. No lo sabes. Tu cerebro es una máquina tremenda, pero no sabes si una venita se está tapando. Y en 3, 4 días, ¡boom! Tú no sabes cómo están tus riñones. Tú no sabes cómo está tu hígado. Son tantas cosas que cuando usted pone, no, más bien no pienso. No, sí piense, pero piense que la promesa está ahí. Y que la promesa lo va a sustentar. Que la palabra de Dios está ahí. Dígale a la persona que está hablando, hermano, abre los ojos, por favor, para mirar las maravillas de tu ley y escucharlas. Y quiero pasar al versículo 51. Y aquí ya él toma una posición contra esas personas. Los orgullosos me tratan con un desprecio total. No me digan men, pero alguna vez lo han tratado con desprecio por causa de ser cristiano. Venga, le hago la segunda. Entonces, y es hermoso, estamos en la nueva traducción viviente. Recuerden, la nueva traducción es color azul, la Reina Valera es color rojo. Pero él dice, pero yo no me aparto de qué. Yo no me aparto de tus enseñanzas. La Reina Valera dice, los soberbios se burlaron mucho. Y le agrega ese, mucho. Uy, le hicieron un bullying tremendo. Mas no me he apartado de tu ley. La parte B es la aplicativa para nosotros en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Familiar, laboral, emocional, de salud. En cualquier circunstancia, no debemos apartarnos de la palabra de Dios. Aunque los demás juzguen, señalen, ataquen, su confianza en quién debe estar. En la palabra. No estamos en sectos. Cuando usted mira la vida de David, sus propios hijos. Cuando usted mira la vida de Job, sus propios amigos. Cuando usted ve la vida de muchos más. En la palabra de Dios con Jacob, sus propios hijos le mintieron. Amén, pastor. El versículo 51 es tan hermoso porque todo ese párrafo nos habla la posición en que el salmista tenía la palabra. Dice el salmista que no importaba precisamente lo mal
tratos de aquellos que le humillaban, porque la enseñanza de la palabra era su sustento, su fortaleza y agrado. Alabado sea el nombre de Dios. Es importante, y como les dije, recordar la palabra mantiene viva la fe, la verdad y la esperanza, y nos recuerda que nuestro Dios sí existe. Es real, pero lo más importante es que Dios me ama. ¿A cuántos Dios no los ama? ¿A cuántos Dios los ama? Es necesario tener eso presente. A veces creemos que estamos solos. No, Dios está contigo. Lo que pasa es que nosotros nos alejamos, nos distanciamos de Él. No puedo oír la palabra si primero no la recuerdo y la medito. Es necesario recordar la palabra de Dios. Quiero pasar al punto B. Y el punto es, la palabra de Dios se debe recordar y meditar. B, meditar. Trato de simplificar, de no traerle tanta información. Por lo menos que hoy usted pueda decir, predicó el pastor Héctor Froilán y se me quedó esto. Meditar. Y vamos a seguir en el mismo salmo. Vamos a pasar al versículo 52. Me acordé. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Por lo menos a mí me pasa en la casa que no sé dónde dejé las llaves del carro, las llaves de la moto. Le digo a mi esposa, mi amor, ¿ha visto las llaves? Allá donde siempre, no, mi amor, allá no sé. Digo, Señor, recuérdame. Hoy, Señor, ¿dónde está? Yo creo que a usted también le ha pasado, ¿cierto? Donde dejé tal cosa, las gafas porque se tropieza, mejor dicho, no ven. Y es ahí donde usted pone a su cerebro ¿a qué? A pensar, a recordar, a meditar. Oiga, pero yo hice esto, yo recuerdo que fui allí y luego y usted comienza a recordar, pero no le da el chiste donde dejó. No sé, algunas mujeres a veces se ponen el lápiz en la cabeza. Yo tenía un lápiz, lo llevé para aquí, lo llevé para allá. Mi amor, lo tienes en la cabeza. No, a mi esposa no le ha pasado. Mi amor, lo tenías en la cabeza. Ay, sí, no me acordé que con ese me recogí el cabello. ¿Sí lo has visto o no? Me acordé, oh Señor, de tus juicios antiguos. ¿Y qué? Vuelve a aparecer el verbo consolar. Vuelve a aparecer esa palabra. Por eso usted, a mí, o sea, a Héctor Froilán le apasiona estudiar la Biblia. No sé si a usted no. Y yo me meto en la historia. Y sabe, como ejemplo mío, a veces me meto en la historia del malo. Quiero saber por qué ese fariseo pensaba así. ¿Por qué ese que escriba le dijo eso? Me meto ahí, porque es que la palabra de Dios es para todos. No solo para el bueno, no. La palabra de Dios habla a todos. Y a veces se nos olvida eso. Cuando damos una palabra, y es algo que yo le he dicho a ustedes, y sobre todo a los que estudian conmigo, los evangelios, cuando usted encuentra un pasaje 4 veces, el Señor a Mateo le dice así, a Marcos le dice así, a Lucas no lo dice de espalda, le dice así, y a Juan le dice así, ponernos, ¿qué es lo que Dios está hablando? Medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor, y ella me consuela. Y cuando se habla aquí del verbo meditar, es recordar, pensar en lo que Dios ordenó, pensar en lo que Dios habló. Y ahí entraríamos en contexto con Deuteronomio, entraríamos en contexto con el Éxodo, entraríamos en contexto con el Génesis. Recordar que Dios es real, recordar que Jesucristo es el mismo de ayer, sí, ayer hizo obras. Hizo grandes obras, maravillosas obras, entre esas el mundo que usted y yo hoy vemos. Pienso en el hoy. Jesucristo es el mismo de hoy. ¿Cuál es la obra maravillosa que Dios está haciendo en mi vida? ¿Cuál es la esperanza que Dios está haciendo hoy? Pero también el de mañana y siempre. Y es ahí donde usted contextualiza como cristiano para dónde va. Como cristiano para dónde vamos. Pero es necesario recordar y meditar la palabra. Si yo no medito en la palabra, si yo no saco un tiempo y me quedo ahí, Señor, háblame. Medito en tus antiguas ordenanzas. Oh Señor, ellas me consuelan. Meditar en la palabra produce obediencia y trae gozo. El salmista está diciendo que había pasado por dificultades, pero seguía pegado a la palabra. Aunque no he visto lo que estoy pidiendo, sigo pegado a la palabra. Sigo anclado a la palabra.
porque esta es una palabra fiel y verdadera, ni una jota, ni una tilde. ¿Sí recuerdan lo que dice la palabra? Todo se tiene que cumplir. Todo se tiene que cumplir. El 52, como dice, me acordé. ¿Cuántas veces usted ha salido de su casa y ya va en la parada? Ay, se me quedó esto. ¿Y usted se devuelve? Yo creo que si es importante, usted se devuelve. Así llegue tarde. Por ejemplo, va para la cita médica y se le quedó la orden. ¿Lo van a atender sin la orden? La palabra de Dios está ahí para ayudarnos. Debemos meditar en la palabra de Dios. ¿Qué dice el 53? ¿Qué dice el 53 de la nueva traducción? Y le damos paso al pastor. Pastor, su aporte. Sobre el 52, que el meditar en el cumplimiento de los justos juicios de Dios nos conducen a reflexionar en pro de nuestra esperanza. Nos conducen a reflexionar en nuestra esperanza. Dice el pasaje, versículo 53. ¿Cuántos de ustedes no se han puesto furiosos alguna vez? Y cuando uno se pone furioso, ¿en qué está meditando y pensando y recordando? En eso que lo puso furioso, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Pero no, es que no. Y aún a veces duramos días furiosos. ¿Le ha pasado o no? Pero no entiendo. No. ¿Sabe? Todo el tiempo usted está meditando en eso que lo puso furioso. Lo recordaban al inicio. Meditamos en las cosas negativas. Y aún, ¿sabe? Cuando usted está furioso, su corazón bombea más rápido. Su cerebro más rápido. Y si hay una venita tapada. Pero esto es médicamente lo que estoy hablando. Y dice, me pongo furioso con los perversos. ¿Por qué se ponía furioso? En la Reina Valera dice, horror se apoderó de mí. Uy, cuando usted lo ve así, horror se apoderó de mí. ¿Sí es lo que dice la Reina Valera? ¿Cuántas veces el horror se ha apoderado de usted? Muchas veces ya no es esa nueva criatura, sino vuelve a ser la vieja criatura, la terrible. Pastor. Que ese horror del que el salmista habla en el 53 también o es debido más al justo pero severo juicio de Dios que vendrá sobre aquellos que por seguir la iniquidad descuidan y abandonan la palabra del Señor. Que el salmista está diciendo, me da rabia, me pongo furioso, me molesta con esos perversos porque ellos rechazan tus enseñanzas. Esto queda a entender que el salmista les había hablado de la promesa, que el salmista les habría hablado de Dios. ¿Cuántas veces usted no le hablaba de alguien de la palabra y esa persona, ¿usted es evangélico? Ay, Biblia otra vez. Y usted empieza a connotar lo que está diciendo el salmista, porque rechazan tus enseñanzas, porque dice la versión, porque ellos dejan tu ley, no les importa la palabra de Dios. Siempre que alguien nos hable la palabra de Dios, escuchemos. Pero si usted habla y alguien no pone atención, pida misericordia. Que ya hablamos con los líderes el miércoles. Hay personas que conocieron del evangelio. Usted me va a hablar de él, yo lo conozco. Yo les decía, sigamos orando por misericordia para esas vidas. Es nuestro deber. Así usted ya parezca, como decía la hermana, eso se perdió. No, hermano, siga orando pidiendo misericordia. No debemos alejarnos, ni apartarnos, ni orar por aquellos que están lejos. Su obligación, mi obligación como familia en Cristo es orar. Claro que sí. Antes de juzgar y señalar, es orar. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ya les contextualicé el horror, el furioso, a lo que hablaba el salmista, el 54, ¿qué dice? La Reina Valera dice de la siguiente manera: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Se nota que el escritor no estaba en Israel. Es una forma de ir entendiendo el pasaje. Tus decretos han sido el tema de ¿qué? ¿Qué canciones cantamos nosotros?
El hermano dice que Karol G, gracias hermano. En todos los lugares donde he vivido, contextualicemos esto. Sabe que una de las mayores maneras que el ser humano encuentra calma o tranquilidad es entonando o escuchando música. Lo vemos en la Biblia. ¿Recuerdan al rey Saúl? ¿A quién le trajeron? Y él no había pedido a David. Un consejero le dijo, busca un hombre que toque un instrumento, que traiga paz y tranquilidad porque hay algo que te atormenta. Ahora contextualicémoslo. A veces nosotros decimos, porque aún el salmista lo dice más adelante, todo el día es ella mi meditación. Y en el contexto suyo de pensamiento es, ¿yo qué voy a hacer todo el día en la iglesia? No, 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 no. Uy, no, si me canso a veces con el Froilán que ya van a ser las 10 y no termina. No, 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 no. Ahora imagínense uno hasta las 6, de 6 a 6. No, 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 no. No, no, no me imagino así. Ahora, él está diciendo, tus decretos han sido ¿qué? El tema de mis canciones. ¿Sabe? Cuando nosotros entonamos canciones, entonamos recordando ¿a quién? A Dios. Las obras que Él ha hecho, las obras que Él va a hacer. Usted está en su trabajo y de pronto está pasando cosas o está afuera y usted empieza a cantar, mi pensamiento eres tú. ¿En quién está pensando? En Dios, que en medio de esa situación Dios le va a socorrer. Usted está en medio de una situación, mi socorro viene de ti. ¿A quién le está cantando? A Dios. Él está diciendo, tus decretos han sido el tema de mis canciones en todos los lugares donde he vivido. Contextualicémonos en nuestra vida diaria. Usted sale de su casa, va para su trabajo, pero usted va a pasar por diferentes lugares. Sale de su casa, va a la calle, coge el bus, coge el pirata, se baja, llega a la empresa. Aún en la empresa usted no va a estar en un solo lugar. En la empresa le toca salir a este pasillo, le toca estar en este otro pasillo, en este otro cuarto. El salmista está diciendo, cada vez que yo estoy afuera, recuerdo una manera de aplicar la Biblia, una manera de recordar la palabra, es traer canciones que me hablen de Dios, de vivirlo. Pero ¿cuántas veces nuestra mente no está pensando en canciones? ¿Cuántas veces nuestra cabeza está pensando en el problema, en la circunstancia difícil? Pero qué bueno que usted diga, Señor, mi pensamiento eres tú. Pero no nos pasa eso. Es lo que uno anhela y desea como predicador, orador. Porque es lo que está diciendo el salmista. Tus decretos han sido el tema de mis canciones. De pensar, de regocijarnos en eso. ¿Cuál es el tema que estamos viendo en esta mañana? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? La palabra de Dios la podemos cantar. La palabra de Dios podemos orarla. Podemos leerla, pero también recordarla y meditarla. Ay, otra vez Biblia. ¿Usted ha escuchado la frase? Otra vez Biblia. Cambiemos de tema. No es otra vez Biblia, es lo que Dios quiere recordarte nuevamente. Lo que necesitas para tu vida. Ya quiero ir terminando para que tengan confianza. El segundo punto del primero es meditar. Versículo 55. El segundo decía el punto B del 1. ¿Empiezan conmigo? Me acordé en la noche, vea. Ya el Señor, el salmista nos está hablando. Pastor, sí, claro. Estoy buscando la aplicación de cada verso a nuestra vida, ¿no? Amén. El meditar frente al 54, el meditar en la buena palabra del Señor se convierte en motivo de acción de gracias y alabanza en los lugares de adversidad y crueldad sobre nuestra vida de creyentes. Muy bien. Quiero entrar ya esta mañana a los últimos 3 textos del tema de hoy. El tema es la palabra de Dios se debe recordar y meditar. Y en la Reina Valera el 55 dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. La Nueva Traducción Viviente dice, de noche que hago, reflexiono sobre quién eres, Señor. Por lo tanto, obedezco tus enseñanzas. Amén.
¿Cuántas noches nos acostamos sin meditar o reflexionar en el día y sobre todo en el Señor? Muchas. Y yo le aseguro que en medio de ese día usted tuvo problemas, momentos difíciles, circunstancias que usted no creía que fueran a venir y el Señor estuvo con usted. Y usted se acuesta. Gracias, Señor, por el día de hoy, por la noche que llegó. Y el salmista, ¿qué está diciendo? De noche reflexiono, de noche medito sobre quién eres, Señor, por lo tanto. ¿Sabe? Para nosotros como humanos es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque nuestra prioridad no es Dios ni la palabra. Pero si nuestra prioridad fuera Dios y la palabra, usted llegaría a la noche, uy, Señor, fuiste bueno conmigo. Señor, me guardaste de esto. Señor, fuiste bueno con mi familiar. Señor, qué bueno que en la empresa está yendo bien porque tú estás conmigo. Pero no meditamos en eso, porque Dios no es prioridad. Porque no estamos aplicando la palabra y no la estamos recordando. Y por eso yo les traía varias enseñanzas de este año. Yo le aseguro algo, que si usted viene a una escuela dominical y no hay palabra, usted se va a acordar todos los días de su vida. Uy, esa escuela dominical no enseñaron. Sí. No enseñaron nada. Sí. Ni siquiera, no, solo cantaron. Pero como dan palabra, no la recordamos. Pero sí recordamos ¿qué? Lo negativo. Qué bueno hoy que usted se lleve algo de la palabra de Dios. Amén. Quiero pasar al siguiente versículo. Pastor, claro. La meditación de la palabra nos conduce a tener presente la grandeza y gloria de Dios, lo cual nos lleva a obedecer su palabra. Cuando el salmista hace mención que en las noches, es porque en las noches cuando estamos en estado relaz, podemos meditar con calma, con serenidad y con reflexión lo que no sucede en el día. Aquí quiero contextualizar algo y aunque no lo va a tocar hoy, en Deuteronomio, Dios le habla a Moisés que le abre al pueblo de 4 tiempos, 4 momentos, de cuándo se debe hablar en la casa. Aunque esto está para otra enseñanza, pero lo voy a hacer como un abrebocas. Primero, Dios habla a 3 generaciones, y es en el contexto que hoy en día usted y yo también la vivimos. Yo no conocía a mi bisabuelo. ¿Alguien conoció a su bisabuelo? Lo que Dios nos permite en este tiempo, bueno, bienaventurados aquellos, es conocer a mi abuelo y a mi papá. ¿Si es así o no es así? Y el Señor le está diciendo, tú, tu hijo y tus hijos, la obligación del abuelo en transmitirle al hijo y del hijo transmitirle a los hijos. Ahora recordemos algo, nuestros roles cambian. Yo primero fui hijo, ahora soy padre. Si Dios lo permite, seré abuelo. No, todavía no me sonrían. Mi papá primero fue hijo, luego fue padre, ahora es abuelo. Y es lo que él ha venido. Por eso la transitoriedad de la vida. Tránsito. ¿A cuánto le gusta el tránsito? Y más cuando van sin papeles. Por Dios. Dice algún hermano, no, yo sé por dónde se meten. Ese día, ¡boom! Pero bueno, ese es otro contexto. Ahora, se está hablando a 3 generaciones. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora habla de 4 momentos. Tienes que hablar en la casa. En la casa tienes que hablar de quién? De Dios, de la palabra. Segundo, ¿en qué otro lugar? Cuando salga de la casa. Recuérdale la palabra, recuérdale la palabra, recuérdale la palabra. Eso que allá en la calle, papá trae Biblia, recuérdale la palabra. Hijo, Dios te guardó. Hijo, Dios está con nosotros. Recuérdale la palabra en el camino. Y el camino, ese camino, Proverbios dice, veredas. Aun cuando usted contextualiza, Proverbios dice que el que enseña la palabra es el Padre. Muchos versículos. Van 2 momentos, la casa y el camino. Pero luego nos repiten otros 2 momentos. ¿Cuáles son? Al levantarse. Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que dice? ¿Qué es de comer? ¿Y por qué no levantarnos y decirle gracias, Señor? Hijo, ya le dice gracias a Dios porque estás con vida, porque estás bien. Pero también el último momento, ¿cuál es? Al acostarse. ¿Cuántas veces su hijo, su hija, amén, ya voy a terminar, tranquilos, su hijo o su hija no tiene pesadillas en esa noche? Ese es otro momento.
Y cuando usted lee el Salmo 91, usted comprende que las obras del mal se hacen más en la noche. Pero bueno, ese es otro contexto. Hay muchos que me miran así. Tranquilo, hermanos, yo los amo en el amor del Señor, no se preocupen. Versículo 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Estas bendiciones. Le pregunto a ustedes, ¿qué bendiciones ha hablado el salmista? Muy bien, pastor. La iglesia. Dice la Nueva Traducción Viviente, así paso mis días obedeciendo tus mandamientos. Los días de Él son bendecidos porque hay fortaleza, porque hay consuelo, porque la promesa sigue ahí, porque hay esperanza, porque Dios no se ha ido. Digan amén. Yo sé que ya están cansados, pero yo estoy terminando. Porque ha habido la provisión. ¿Alguna vez usted se ha acostado sin comer? Y si se acuesta sin comer es porque está en dieta o quiere hacer o algo así. Dios ha estado ahí. ¿Alguna vez usted ha dormido en la calle? Dios ha estado ahí, en ese colchón que usted dice, otra vez ese colchón que se hunde, pero tiene un colchón ahí, gracias a Dios. Ese colchón que parece una piedra que no me lo cambia, pero tiene un colchón, gracias a Dios. Ese techo que no hay goteras. ¿Usted alguna vez ha vivido con una gotera? ¿Cómo es una gotera? Y más que usted tenga sueño y esté cansado o cansada, y usted se para y cuadra, y ahora para este lado. Yo creo que el horror se apodera de usted. Qué bueno comprender que la palabra de Dios que estamos recibiendo es para transmitirla. Transmitirla, no quedarnos callados. Y ya pueden suspirar dentro del último versículo. Suspire ahí, tranquilo. Qué pena que me haya demorado, pero me gusta escucharlos. Cuando dice el versículo 57, mi porción, el domingo se lo toqué, ¿no? Habla de mi heredad, mi parte, mi herencia o mi gran tesoro, pero también, más directamente, mi gran rey eres tú, por ello he dicho que guardaré tus palabras. El salmista está diciendo, mi porción es Jehová. En la Nueva Traducción dice, Señor, eres mío. Señor, todo lo que tú haces y dices tiene sentido, tiene sabor, le da la razón a mi vida. Es lo que está diciendo, aunque pase por enfermedades, aunque pase por situaciones, tú eres mi esperanza, tú eres mi porción, tú eres mi herencia, mi alma te desea, mi cuerpo te necesita, mi mente clama por ti. Mi porción es Jehová. Y cuando usted llega a ese punto, usted dice, definitivamente debo guardar las palabras de Dios. Definitivamente prometo obedecer tus palabras. Porque es que Dios ha estado con usted todos los días de su vida. Por eso el salmista dice, aun si me pusiera a contar lo que Dios ha hecho en mi vida, el tiempo no me va a alcanzar. Pero ¿sabe algo? Con una triste realidad, para muchos cristianos tienen a Dios distante. Dios solo es el bombero, el que viene a sanarme, el que viene a resolverme. Pero Dios no es mi heredad, Dios no es mi porción. Y en esta mañana, como les dije, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios recibida? Tienes una tarea. Tienes que transmitir la palabra. Tienes que hablar. Como vimos la cita, Salmo 119, 49, 57. Y el tema de hoy, la palabra de Dios se debe recordar y meditar. Y hablé de esos dos verbos y la conclusión de hoy. La palabra de Dios debe ser una conversación diaria, no un tema ocasional. Y si yo les preguntara,
La palabra de Dios es un tema ocasional más que una conversación diaria. ¿Cuál sería la respuesta? Es más ocasional. Dios te salvó de un atraco. Ay, voy a hablar porque Dios me salvó de un atraco. ¿Y por qué no hablas de que Dios te dio una noche de descanso y de bendición? ¿Por qué no hablas que Dios te da un nuevo día de vida con misericordias? ¿Por qué no hablas que la palabra que recibí el domingo se la voy a decir a mi amigo o mi familiar que está pasando en esta situación? No debe ser un tema ocasional, debe ser algo diario, porque Dios está diariamente en nuestras vidas. Cierra ahí sus ojos. Señor, en esta hora quiero darte gracias. Señor, yo te agradezco por tu palabra. La canción dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mi vida, Doctor Freiland, Señor? En medio de todos los problemas y circunstancias que he pasado, si tu palabra no estuviera ahí, fuera mi aliento. Si tú no me hubieras hablado, Señor. En esta mañana te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu iglesia, Señor. Solo tú sabes quiénes recibieron hoy, quiénes no recibieron. Solo creo que tú eres real y lo vivo en mi vida, Señor. Que esta mañana tu palabra nos hable, Señor, para tenerla presente, para recordarla, no solo lo bueno, no solo los derechos, los deberes, deberes que tengo como hijo, como siervo, deberes que tengo como hermano. Luchas tenemos todos y todos los días, Señor. Y es ahí donde tu palabra viene a hacer ese refuerzo. Es ahí donde tu palabra viene a recordarnos de dónde soy, de dónde pertenezco, quién soy yo, quién es el que me ha llamado, amado Rey. Estamos ya finalizando este año, Señor, finalizando este mes de noviembre, Señor. No sabemos qué traerá el mañana, pero tú vas a estar en el mañana. No sabemos a quiénes tú ya les tienes reservada una cita, Señor, exclusiva. Pero tú vas a estar ahí para con esos que no tienen la cita y para con los otros, Señor. En esta mañana te doy gracias por este tiempo. Y como dice tu palabra, que tu palabra corra y sea glorificada, primeramente en mi vida, pero también a través de mis hermanos. Que tú nos estés bendiciendo en esta semana, en este resto de año que falta, y que podamos recordarte y tenerte siempre presente cuando abrimos los ojos, cuando probamos un plato de comida, cuando salimos a nuestro trabajo, Señor, que tú eres el Dios de nuestra vida. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.